El collar de Guy de Maupassant. Quizás podamos comenzar señalando que Maupassant es un discípulo o tuvo como maestro a Flaubert, el autor de, entre otras obras, Un corazón sencillo, Madame Bovary. Entonces voy a comenzar leyendo algunas lecciones de Flaubert en relación a cómo debe ser la escritura, cómo debe ser la prosa. Flaubert dice: la prosa debe poder ser leída en alto. Las frases mal escritas no pasan esta prueba. Estas oprimen el pecho, alteran los latidos del corazón y se encuentran de este modo fuera de las condiciones de la vida. 2. El culto a la precisión, la férrea voluntad que, comillas, sea lo que se quiera decir, no hay más que una palabra para expresarla, más que un verbo para animarla y un adjetivo para calificarla. El culto a la precisión. Y también Flaubert sostiene: el talento es una larga paciencia. Cuando para describir un fuego que crepita y un árbol en la llanura, permanecemos ante ese fuego y ese árbol hasta que no se parezcan más para nosotros a ningún otro árbol y a ningún otro fuego. Lindas 3 lecciones, ¿no? La prosa debe soportar la prueba de ser leída en voz alta, el culto a la precisión y el talento como esa larga paciencia de observar y observar y observar hasta que la descripción solamente pueda nombrar a ese árbol, a ese fuego o a esa llanura. El collar es un cuento, a mí es uno de los cuentos de Maupassant que más me gusta. Y vamos a analizar en él algunas de las cuestiones formales y temáticas que tienen que ver con este periodo que denominamos el realismo literario. Comienza diciendo: era una de esas lindas y encantadoras muchachas nacida, como por arte del destino, en una familia de empleados. No tenía dote, ni esperanzas, ni el menor medio de que un hombre rico y distinguido la conociera, la comprendiera, la amara y la llevara al altar. Y llegó que la casaron con un empleadillo del Ministerio de Instrucción Pública. Tenemos un narrador en tercera persona, un narrador muy parecido al narrador de Flaubert, que va a utilizar muchas veces el estilo indirecto libre. Y voy a detenerme en este momento a explicar en qué consiste el estilo indirecto libre. Podemos determinar 3 tipos de estilos utilizados para hacer hablar a un personaje. El personaje puede hablar en estilo directo. El narrador diría: y Matilde dijo, ... guión de diálogo: no tengo vestido para ir a la fiesta. Ese no tengo vestido para ir a la fiesta es un discurso directo, porque entra directamente al texto la voz, el discurso del personaje que habla. La segunda posibilidad es el discurso indirecto, cuando es el narrador quien incorpora en su propia voz la voz del personaje. Entonces dirá: y Matilde expresó que no tenía vestido para ir a la fiesta. No hay guión de diálogo, no tenemos la voz transpuesta directamente al texto, sino que esa voz está asumida dentro de la voz del narrador. Y tenemos la tercera posibilidad, que es la más compleja y la más interesante en relación con la ambigüedad que presenta respecto de poder aseverar o afirmar si quien está hablando, quien está diciendo en ese texto es el personaje o es el narrador. Esa fusión, esa confusión, esa ambigüedad es el estilo indirecto libre. No nos permite determinar con precisión, justamente es una voz compartida, es como que el narrador está pensando con el personaje, está sintiendo con el personaje y está opinando a través del personaje. Es decir, todos estos juegos interpretativos, toda esta multivocidad a la hora de interpretar o
o leer a través de esta discursividad, que es la que nos propone el discurso indirecto libre, tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Entonces, una narración en tercera persona que responde a una estructura además muy clara en relación con la introducción, el nudo y el desenlace. Este es un cuento que tiene muy claramente una introducción, que es hasta el momento en que, bueno, ellos dos son presentados como personajes y tienen la posibilidad de ir a una fiesta. El desarrollo comienza durante la fiesta, la ida a la fiesta, y tiene un momento de clímax o de punto cúlmine, que es cuando se pierde el collar, y el desenlace es, bueno, luego de pasados 10 años, Matilde se encuentra con la amiga que le había prestado el collar y se entera de que ese collar era falso. Es decir, introducción, nudo, desenlace, estructura clara, prácticamente no hay racontos, es decir, respetamos una cronología, una linealidad, el argumento y la trama coinciden. Y dice, era una de esas lindas y encantadoras muchachas nacidas como por un error del destino. Esta cuestión de como por un error del destino, en primer lugar, es una comparación. Ahora, es una comparación que comporta, trae aparejado una ideología. Del que está hablando acá es el narrador, diciéndonos que una mujer tan bella como Matilde, y con ambiciones como Matilde, en una sociedad donde las clases sociales están tan determinadas o predeterminadas respecto de su ascenso social o de sus posibilidades de acceso a una fiesta lujosa o a vestidos lujosos o a una vida distinta, Matilde ha caído por error del destino en una clase, en un estándar, en un nivel que no le correspondería porque, bueno, había nacido para otros amores y otras riquezas. Dice, no tenía dote ni esperanzas. Vayamos nuevamente a las premisas de Flaubert, ¿no? Que cada palabra esté ocupando ese lugar de precisión. Las esperanzas son negadas o son quitadas porque no tenía dote. La dote es aquel dinero con que un padre entrega a su hija al hombre con el que se va a casar. Cuanta más dote tiene una mujer o tenía una mujer, mayores posibilidades de encontrar un candidato o un marido con mejor posición económica. Entonces, los padres ahorraban un dinero que era como la segunda parte o la segundo platillo de la balanza de esa mujer que entregaban. Entregan a la mujer con tanto dinero, con tanta dote, con tantas posesiones, y eso la convertía en parte de sus atributos. En el caso de que una mujer fuera fea o no tuviera las dotes de belleza y de delicadeza que competen a Matilde, más necesaria era la dote para que algún hombre pudiera elegirla. Es decir, ese plus, ese anexo que tiene lo material al lado de, digamos, el sujeto, su valor por sí o en sí. Entonces, Matilde no tenía dote ni esperanzas, ni el menor medio para que un hombre rico y distinguido, es decir, ese hombre ideal, pudiera elegirla. Entonces, en el mismo párrafo, la casaron con un empleadillo, mírese o observe acá el uso del diminutivo, empleadillo del Ministerio de Instrucción Pública. Es un tema que preocupa mucho al realismo en general y en particular a Maupassant, el destino de mediocridad de los empleados del Estado. Hay permanentemente una descripción de estos lugares que tienen que ver con me hace acordar la película italiana Il posto fisso, ¿no? El puesto fijo. Además es una cuestión que todavía se continúa hoy en día. Cuando decíamos que a partir de 1830 se comienzan a perfilar todas aquellas características de un realismo que va a definir a la clase burguesa prácticamente como se ha desarrollado a lo largo del siglo XX e inclusive, digo yo, parte de este XXI. Bueno, este empleadillo tiene un sueldo fijo, tiene digamos, una vida mediocre desde el punto de vista que no hay mayores aspiraciones y él está conforme con eso. Entonces dice, al no poder engalanarse fue sencilla, pero desgraciada, como si hubiera venido a menos, pues las mujeres, y esta es una opinión del narrador, no tienen casta ni raza, y su belleza, su gracia y su encanto le sirven de nacimiento y de familia.
Nuevamente esta idea refuerza la anterior de que por un error del destino, porque la dote de Matilde era su belleza. Y la belleza debería ser, según Maupassant, según el narrador, la casta, la raza y toda, digamos, condición que determine la valía de una mujer. Bueno, pues Matilde respondía a todas estas valoraciones. Sin embargo, debe, sin esperanza, conformarse a ser la mujer de un funcionario. Flaubert dice: el funcionario, entrando un día en un ministerio para 40 años, para permanecer allí 40 años de correcta miseria. Esa es una expresión de Flaubert. Y Maupassant dice: el funcionario entra al ministerio con la mentalidad del reo que entra a prisión. Hago estas dos intertextualidades o traigo a colación estas opiniones o estas observaciones tanto de Flaubert como de Maupassant porque este es el funcionario que se nos presenta en este cuento, con quien debió casarse Matilde por no tener esperanza a obtener o conseguir algo mejor o más ligado a sus pretensiones, sus deseos o sus fantasías. ¿Sí? En el caso de los funcionarios del ministerio, su vida se reduce a la oficina y los pequeños incidentes del trabajo, las pequeñas intrigas domésticas y la vida fuera de la oficina. Estas pequeñas intrigas domésticas tienen que ver con este cuento. El collar es una pequeña intriga doméstica. En esa trama o en esa subtrama o ese argumento se centraría un relato como El collar. Bueno, sufría por la pobreza de su hogar, por las miserias de las paredes, por el desgaste de las sillas, ¿sí? Y acota el narrador en las cuales otra mujer de su casta ni siquiera habría reparado. Ya la tenemos a Matilde separada como personaje o como heroína, es decir, Matilde dentro de ese grupo al que pertenece, esa casta a la que pertenece, de mujeres dignas o predestinadas a casarse con un empleadillo del ministerio, mientras que el resto no hubiesen observado ese deterioro, esa vida o esa mala vida, Matilde se va a recortar entre ese grupo de pertenencia para no pertenecer precisamente a ese grupo y ostentar lo que hemos visto en el video anterior, un deseo. Su deseo es ser otra cosa, ser más, pertenecer a otra casta. En el relato introduce entonces los sueños de Matilde. Pensaba en antecámaras mudas, acolchadas con colgantes orientales, iluminadas por grandes hachones de bronce, lacayos que la abanicaban y que vestían con unos calzones almidonados. Y en contraste a ese sueño romántico que ella tiene en relación o respecto de cuál es la vida que le gustaría darse, acto seguido, el próximo párrafo nos presenta una escena doméstica familiar cargada con las tintas de la insatisfacción y la mediocridad. Dice: cuando se sentaba para cenar ante la mesa redonda cubierta por un mantel de 3 días frente a su marido, que destapaba la sopera declarando con supremo arrobo: ¡ah, qué buen cocido! No conozco nada mejor. Ante esa reacción de su marido, ante el puchero, el guiso, el estofado o la sopa, ella todavía reforzaba su sentimiento de desagrado, lo que en el romanticismo hubiéramos llamado su necesidad de evasión. Y acá aparece un ejemplo de estilo indirecto libre. Dice: no tenía hermosos trajes, ni joyas, nada. Y solo le gustaba eso. Se sentía para eso. Habría dado tanto por agradar, ser deseada, ser seductora y ser asediada. Esto hubiese dado tanto por agradar, ser seductora, ser gustada, ser asediada. ¿Lo dice quién? ¿El narrador o el personaje? ¿Lo dice Matilde o lo dice el narrador? Entre signos de admiración. Habría dado tanto. Bueno, ese habría dado tanto que manifiesta por otro lado una condición de narrador en tercera omnisciente que logra meterse a tal punto en la subjetividad y en la intimidad de ese personaje que hablan al unísono a partir o a través de esta discursividad o de este artificio narrativo que se llama discurso indirecto libre. Y se menciona un alpazar que luego tendrá carácter determinante dentro de la trama argumentativa, que tenía una amiga rica.
pero que no la iba a visitar precisamente porque esa amiga rica, que había sido su compañera de colegio, le marcaba aún con más fuerza la diferencia entre la condición social de una o de otra. Es decir, en términos actuales podríamos decir que hay una especie de resentimiento por parte de Matilde a ese destino de pobreza que le tocó cuando ella hubiese querido ser su amiga rica. Y entramos dentro de lo que en narrativa se llamaría el comienzo del desarrollo. ¿En qué sentido? Esta es la situación de los personajes, ¿no? Matilde con su belleza y su estado de insatisfacción, el marido conforme con la vida que le toca, planteada esa disyuntiva o disyunción entre el sueño y la realidad, la amiga rica que está ahí, dicha, mencionada, presentada, y el relato continúa diciendo, ahora bien, una noche. Aquí comienza el comienzo del desarrollo. Bueno, hay una invitación a una fiesta. En esa invitación a la fiesta, Matilde va a expresar que no tiene un vestido digno para ella, para esa ocasión. Entonces el marido decide darle el dinero que tiene ahorrado para comprar un arma para ir de casa, pero Matilde sigue descontenta y disconforme porque luego de haberse comprado el vestido no tiene una joya adecuada para ese vestido. Entonces el marido le dice, ponete unas flores y con tu belleza las flores van a resaltar, y ella, nuevamente siguiendo esa coherencia del personaje de la que hemos hablado anteriormente, le va a contestar, es de campesina. Entonces el marido le recuerda que ella tiene una amiga rica que le puede ir a pedir un collar. Entonces Matilde feliz va, pide un collar y elige uno dentro de los muchos que le ofrece su amiga, y llega el día de la fiesta. Va ataviada con un hermoso vestido, un hermoso collar y un saco, un tapado, que como no es acorde a, digamos, a la calidad del vestido o a la calidad del collar, ella trata de ocultar con incomodidad, y cuando se lo saca, bueno, logra sentirse cómoda y se convierte, como Cenicienta, en la atracción de la noche. Mientras logra bailar y sentirse asediada y sentirse deseada, es decir, aquello que en discurso indirecto libre el narrador o el texto nos había propuesto, cómo le gustaría sentirse así, Matilde se encuentra con su deseo. En esa fiesta es feliz, logra cumplir sus sueños, su belleza, más su atavío, más su joya, le garantizan convertirse en la atracción del baile, de la fiesta. Llegan a su casa y cuando empiezan a desvestirse comprueban que el collar se ha perdido. Ahí entramos en el clímax, el punto más alto, más álgido de la narración, porque aparece realmente el conflicto. Un collar que se estipula en 36.000 francos, creo, bueno, una cantidad de dinero que el matrimonio no tiene, y por lo tanto comienza toda una vida de préstamos y de desgracias para poder cubrir el collar ese que se ha perdido, sin que la señora Loisel compruebe o se dé cuenta de que es otro diferente al que ella había prestado. Y los personajes se encuentran inmersos en una vida de incluso tener que abandonar o renunciar a lo poco que tenían. Por ejemplo, la mucama. Hay esto que hemos mencionado, o aparece más que hay, esto que hemos mencionado en un video anterior en relación con el tiempo-espacio. Se menciona el Sena, la calle de los Mártires, el lugar o la calle donde está erigido el ministerio público donde trabaja el señor Loisel. Loisel es el apellido de ellos, Matilde y el señor Loisel. Bueno, terminan, una vez que asumen esa desgracia, intentan recuperar el collar y no lo pueden hacer, bueno, piden prestado por aquí y por allá, venden lo que tienen por aquí y por allá, compran un collar igual, se lo entregan a la señora, que me olvidé el nombre, no importa, la señora Forestier. Y los personajes caen en 10 años, que en el texto se resumen en muy breves párrafos, de desgracia.
de desgracia, de abandono, de mayor tristeza. Es decir, si Matilde estaba mal o se sentía mal con lo poco que tenía y lo poco que se sentía, ahora cayó más hondo, más profundo. Es decir, ese deseo que era sentirse bella, tener un vestido, tener un collar, lucirse en la fiesta, le costó caro, le costó la vida, le costó 10 años de vida. Ese deseo ha sido, como hemos visto en el video anterior, rechazado por la sociedad, castigado por la sociedad. Cuando en el realismo decimos que es la sociedad la que triunfa, estamos diciendo esto. La sociedad se encarga de castigarla a Matilde por desear ser y tener lo que no es y lo que no tiene. Entonces, transcurrido todo ese desarrollo, entramos en la etapa del desenlace. La señora Loisel conoció la horrible vida de los necesitados. Se resignó, por lo demás, de repente, heroica, ¿sí? La resignación realista, ¿sí? El pesimismo realista y el heroicismo realista es diferente al heroicismo romántico. Acá es asumir que la sociedad tiene esta predeterminación y que violar esa predeterminación con el deseo, ese deseo va a ser castigado. Mientras que en el romanticismo nos vamos a encontrar con otro tipo de heroicidad, otro tipo de personajes. Despidieron a la criada, cambiaron de casa, alquilaron otra, una guardilla bajo los tejados, conoció los trabajos pesados del hogar, las odiosas tareas de la cocina, lavó la vajilla, desgastando sus rosadas uñas en los pucheros grasientos y el fondo de las cacerolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas, los paños de cocina, que tendía a secar en una cuerda, bajó a la calle todas las mañanas la basura y subió el agua, deteniéndose en cada piso para recobrar el resuello. Y vestida como una mujer del pueblo, fue a la frutería, a la tienda, a la carnicería, con el cesto bajo el brazo, regateando, insultada, defendiendo, centésimo a centésimo, su miserable dinero. Al cabo de 10 años habían devuelto todo, con los porcentajes de la usura. Bien, se reconstituye. No se reconstituye absolutamente, han pasado 10 años, Matilde es otra mujer, está gastada, ya parece una mujer del pueblo, no es esa Matilde distinguida del comienzo, bella, que podía pretender, incluso pretender desear. Hasta el deseo se convierte en una pretensión luego de todo lo que vivió Matilde. Y entramos en el desenlace. Luego de estos 10 años, el orden cronológico se respeta y los 10 años también, en un verosímil realista, transcurren en un párrafo, mientras que un día habían transcurrido en 3 páginas. Hasta que un domingo se encuentra con la señora Forestier, que no la reconoce en la calle, y Matilde, con una intención así también de heroicidad realista, es decir, aquella mujer que se ha prestado al sufrimiento en pos de demostrar su dignidad, su valía y sus valores burgueses, de reponer aquello que había pedido sin anunciar nunca que lo había perdido, le dice: comprenderás que no fue fácil para nosotros, que no teníamos nada, en fin, ya se acabó y estoy terriblemente contenta, cuando le confiesa que el collar lo había sido perdido y repuesto. La señora Forestier se había detenido. ¿Dices que compraste un collar de brillantes para sustituir el mío? Sí. No te habías dado cuenta, eran muy parecidos, incluso sin que haya ninguna acotación por parte del narrador. No te habías dado cuenta, eran muy parecidos. Agrega ínfulas de, no sé si de superioridad, pero sí de este heroicismo, de esta heroicidad que caracteriza a Matilde. Y sonreía con una alegría orgullosa e ingenua. La señora Forestier, muy emocionada, le cogió las 2 manos. Oh, pobre Matilde. Si el mío era falso, valía a lo sumo 500 francos. 17 de febrero de 1884. El deseo de Matilde se pierde, la falsedad de la señora Forestier condena a Matilde. El collar funciona como elemento metonímico, es decir, de sustitución, de contigüidad entre la falsedad de la señora Forestier y la falsedad que representa toda la sociedad. Es decir, ese collar de diamantes falso que la ingenuidad de Matilde adopta y toma como verdadero, es una metonimia y al mismo tiempo también una metáfora. Metonimia en tanto parte por el todo. La falsedad del collar habla de la falsedad de la señora Forestier, habla de la falsedad de toda una clase social
que le gusta aparentar. Desde ese sentido, desde ese punto de vista, el movimiento es metonímico y también metafórico como sustitución. Ese collar es la sociedad. Bien, encontramos creo que muchos de los rasgos del realismo que había mencionado en el video anterior, ¿no? Una estructura cerrada, la psicología del personaje, la precisión del espacio y del tiempo, la coincidencia entre argumento y trama, el uso de un narrador privilegiadamente en tercera persona, omnisciente, con estilo directo, estilo indirecto y estilo directo libre, una estructura claramente pautada por la introducción, el nudo y el desenlace, el castigo al personaje heroico o la heroína o el héroe realista en tanto y en cuanto se siente extraño y es extranjero en el contexto social al que pertenece. Y bien, un cuento increíble, un cuento increíble. Bien, gracias.